Y queremos conversar con vos en el marco de lo que ha sido la grandísima movilización social argentina ayer en defensa de la educación pública, gratuita, de calidad, de la que, por supuesto, la UNLA forma parte. Por sus repercusiones y también, por lo que expresa en términos de la voluntad popular de defender, ¿no? Este mecanismo de ascenso social, que no es solo eso, porque también tiene que ver con la producción de conocimiento y el aporte a la solución de los problemas nacionales, sin ninguna duda, algo que la UNLA tiene ahí en su ADN. ¿Cómo observás lo que sucedió, la situación en realidad que genera esta iniciativa de las universidades y del CIN? Me parece que una de las cosas que se vieron en la movilización de ayer, que coincido con vos, fue impresionante por su convocatoria, por su mística, por los carteles improvisados, ¿no? Me llamó la atención eso que había de pedazos de cajas de cartón escritas con marcador con distintas frases en defensa de la universidad pública. Me parece que era algo que nos debíamos, como sociedad, debíamos salir a la calle y no estaba ocurriendo. Había habido algunos ensayos, tal vez el 24 de enero cuando fue la convocatoria de la CGT. Por supuesto que el 24 de marzo es un hito histórico que siempre nos convoca, pero era necesaria esta salida, de nuevo para vernos las caras, de nuevo para poder manifestarnos y defender a la universidad pública. Pero me quedo también con otra prueba del respeto que sigue teniendo la universidad pública en Argentina como una institución fuera de discusión, ¿no? Uno diría, se discuten distintas reparticiones de la administración pública y en lo particular creo que es errado el mensaje del gobierno cuando sostiene que son políticas innecesarias o políticas que van a pagar sueldos de gente que no trabaje, cosas por el estilo, cuando en realidad son políticas fundamentales que tienen que existir, que son ventanillas que se utilizan a diario por distintos sectores, y me refiero al INADI, me refiero al INCA, por supuesto, y a tantas otras. Pero aparece la universidad en escena como uno de esos sectores que este gobierno quiere castigar, y sale la sociedad a la calle a decir no, la universidad no. Hay un freno ahí. Me gustaría que ese freno hubiera existido también con las otras instituciones, pero sí se marca la cancha en eso de la universidad es de todos, ¿no? Hay una consigna que dice que la universidad es de los trabajadores, y es una consigna que tiene su origen no en quienes trabajamos en la universidad, es decir, no refiere a que son nuestras, sino que es la universidad de los obreros, ¿no? Es el lugar a donde los hijos de los obreros pueden ir por lo que decías vos, la movilidad social ascendente como su consecuencia. Y la universidad es de los obreros, la universidad es del pueblo, la universidad es de todos. Y en la manifestación de ayer, en la marcha de ayer, en el encuentro impresionante que hubo ayer en la ciudad de Buenos Aires como epicentro, pero que en realidad ocurrió en todo el país y que movilizó más de 1,5 millones de personas en toda la República Argentina, me parece que se marcó un antes y un después, que hubo un punto de inflexión en esa manifestación. Había alguna discusión, tal vez propuesta desde el gobierno, que tenía que ver con, es una marcha política, ¿no? Confundiendo la política con lo partidario. Y por supuesto que es una marcha política, porque la educación es una política de Estado. Y la Argentina en eso pica en punta, ¿no? Pica en punta en derechos humanos, pero pica en punta en salud y en educación gratuitas y de calidad para todos y para todas. Y son banderas que no se pueden poner en discusión, ¿no? El gobierno dice, pero no permiten ser auditados. Es un disparate, ¿no? Es un disparate que no resiste el menor análisis. Basta visitar cualquier universidad pública argentina y decir, no, vayamos al año de la auditoría. Todos los años las universidades están auditadas, todos los años las auditorías internas que por ley las universidades tenemos tienen que presentar sus informes a la AGN y a la SIGEN para plantear cuál va a ser el esquema de auditoría interna, independientemente de la auditoría que se hace de los organismos que corresponden. Y entonces es decir algo que no resiste el menor análisis, es una tontería, es no haber pensado en el tema. El presidente dijo ayer, quitándole importancia a la marcha, diciendo, son facciones de izquierda, lágrimas de izquierda, no sé cómo dijo, recién me comentaba. Lágrimas de zurdos. Lágrimas de zurdos. Bueno, pareciera estar mirando un canal distinto. A mí lo que me preocupa de todos modos, y lo dije antes de que empezáramos a hablar, me preocupa qué dice el resto de la sociedad que ayer no se movilizó. ¿Qué dice aquel que
votó este gobierno con una ilusión y que sostiene esa ilusión hoy. Porque miramos encuestas y aunque no sean exactas o hayan hecho alarde de ser inexactas, cuando miramos encuestas decimos, la imagen positiva del presidente sigue siendo muy alta, ¿no? No muy alta para el momento de su gobierno en comparación con el mismo momento para otros presidentes, en donde la imagen estaba por encima del 60% y el presidente no llega al 50%, ¿no? Entonces uno puede ver cómo redacta la nota o cómo pone el título para sostener una cosa o la contraria. Pero lo cierto es que el presidente tiene una imagen muy alta. ¿Por qué es muy alta? Es muy alta por las medidas que toma, ¿no? No está gobernando para beneficio del pueblo argentino. Está gobernando para beneficio de unos pocos que son los que salen ganando con las políticas que él aplica. Y la inmensa mayoría del pueblo argentino descubrió que era casta, ¿no? En el discurso del presidente, es una palabra que a mí me parece espantosa, pero en el discurso del presidente somos todos casta. Los universitarios pertenecemos a la casta, pero las clases más bajas pertenecen a la casta. Pero los trabajadores en los hospitales son parte de la casta argentina. Es una tontería. Y sin embargo sigue teniendo una imagen muy alta. Entonces, ¿qué ocurre con la manifestación de ayer tan multitudinaria en defensa de la universidad pública y, como decíamos, muestra ese reconocimiento de la sociedad hacia la universidad pública argentina y la imagen del presidente que nos señala como lágrimas de zurdos, ¿verdad? Como lágrimas de zurdos, con el dibujito un león puso en su... Sí, claro, él es el león, pero además puso un día glorioso de una gran revelación, el que no quiera ver, que no vea, y el que no quiera oír, que no oiga. Bueno, un día glorioso... de grandes revelaciones. Bueno, sí, yo estoy de acuerdo. Yo también. Fue un día glorioso de grandes revelaciones. ¿Quién hubiera dicho, vamos a coincidir con el presidente en algo? El día de ayer fue un día glorioso de grandes revelaciones, por supuesto que sí. Pero además, volviendo al principio, me parece que mostró un inicio en la nueva movilización tan necesaria en Argentina. Nosotros de la universidad, hace mucho digo, desde que empezó este gobierno, venimos planteando cómo se visibiliza el ajuste que está haciendo. Por supuesto que yo sostengo cada vez que me toca hablar, el principal ajuste que está haciendo sobre las universidades, en realidad lo está haciendo sobre la sociedad en su conjunto y tiene que ver con lo salarial, ¿no? Los trabajadores universitarios, tanto docentes como no docentes, no tenemos paritaria. Es decir, si bien se convoca una reunión paritaria, no hay acuerdos paritarios. ¿Por qué no hay acuerdos paritarios? Porque lo que ofrece el gobierno es disparatado a la baja, desde luego. Con una inflación durante este mismo gobierno, sin contemplar lo que tenemos de arrastre. No solamente durante este gobierno, más del 70%, la oferta que le hacen a nuestro sector es por debajo del 20% o apenas por arriba del 20%, digo, por ahí está. Es decir, bajando los salarios de los trabajadores universitarios. Independientemente de eso, además, hay un recorte sobre los gastos de funcionamiento de una universidad. Investigación, ¿no? Investigación, cooperación, además de pagar la luz y internet, no sé. Imposible poder equiparlas, poder crecer, poder salir a la cancha con nuevas propuestas. Imposible, presupuestariamente imposible. De nuevo, decíamos eso desde diciembre. Los estudiantes estaban terminando sus exámenes en algunos casos, después el receso del verano, y nosotros diciendo, por favor, salgan a la calle, porque autoridades en la Universidad de Lanús somos 10, 12 personas, y trabajadores no docentes en la Universidad de Lanús no llegamos a 400, trabajadores docentes en la universidad llegamos a 1000. Es decir, si nos juntamos todos somos menos de 1500 tipos, ¿no? Necesitamos que los estudiantes vengan a defender a su universidad. Y era un reclamo un poco de, a ver, ¿dónde están los estudiantes? ¿No? Está claro que se está atacando al sistema universitario, y ¿dónde están los estudiantes? ¿Y dónde están? Y ayer los estudiantes dijeron presente, en todo sentido, con toda la polenta. Vi en la caminata de ayer chicos muy jóvenes que seguramente eran su primera manifestación, su primer reclamo genuino, o la primera vez por lo menos que lo hacían por ellos mismos y no por ahí acompañando a algún colectivo amigo o a sus padres, ¿no? Lo hacían por ellos, estaban reclamando por ellos. Vi incluso pancartas y columnas de estudiantes secundarios, sí, que estaban en defensa de la universidad pública, y no solamente de los colegios secundarios universitarios, sino de, no me acuerdo ahora el nombre, de una escuela, no quiero equivocarme, pero que eran estudiantes de colegios secundarios que estaban manifestando porque queremos la universidad. Nosotros planteamos acá en Lanús, y el sistema lo plantea en general, la universidad está en crisis, lo que está en peligro es el futuro, ¿no? El futuro está en peligro, y esto es lo que hay que atender. Cállenme porque... No, al contrario, pero... No, te quería preguntar...
acerca de... Porque la primera impresión ayer fue, bueno, la sorpresa para bien de la cantidad de estudiantes que hubo en Plaza de Mayo, que fue en la manifestación de Congreso Plaza de Mayo, y recordaba que también hay una idea general, no sé si confirmada, de que la mayoría de los votantes de Milei son jóvenes, ¿no? Entonces hay una crítica hacia la juventud, de que todo pasa por redes sociales, que este gobierno ganó a través de las redes sociales, que es posible, pero ayer también fue una demostración, me parece, te quería preguntar acerca de esto, de que bueno, de que los pibes, de que hubo, de que pusieron el cuerpo. Entonces de alguna manera, y evidentemente, no sé si la palabra es miedo, pero el gobierno, la manifestación popular evidentemente le importa, porque rápidamente cuando empezó a haber adhesiones al reclamo de ayer, hicieron algún tipo de ofertas, que después me gustaría que detalles, que sé que son insuficientes, que son solo una pequeña porción del presupuesto universitario, pero evidentemente la movilización popular les preocupa, para ellos o para lo que se puede ver de afuera. Evidentemente les molesta que desde afuera vean que ayer hubo 1 millón de personas manifestándose. Pero, ¿qué te parece esta idea acerca de cierta reivindicación para mí de la juventud el día de ayer? Mira, creo que existe la idea esa de los arrepentidos de Milei y el voto enojado con la pandemia y el voto enojado con Macri, y entonces que es pateo el tablero y que sea lo que Dios quiera. Y existe entonces en ese votante la posibilidad de barajar y dar de nuevo sobre sus ideas y decir, me parece que la pifié. Y creo que ese conjunto existe, y eso se podría ver si uno fuera a las urnas, en que en un balotaje incluso, para ir a la última cifra, porque si vamos a las elecciones generales, Milei obtuvo el 30% de los votos, pero si vamos a un menos del 30%. Pero si vamos al balotaje, que obtuvo el 56%, si hubiera un nuevo balotaje hoy, es muy probable que lo pierda, ¿no? Con un porcentaje muy alto de votos, después de ver lo que hizo, muy alto, saca el 48%, pues es un disparate, pero que lo pierda. Es muy probable, ¿no? Por supuesto que es contrafact, digo, sí. Son números que uno tira en el aire, pero es muy probable que lo pierda. Sin embargo, la comunidad universitaria, es decir, estudiantes y trabajadores de las universidades en Argentina, son 3 millones de personas. 3 millones, es decir, menos del 10% de los argentinos. Digo, entre docentes y estudiantes, tenemos 2 millones y medio de docentes y 500.000 trabajadores universitarios, más o menos. No importa el número exacto, pero a nivel nacional. Ayer se movilizó el sistema universitario en general. Por supuesto que tuvo compañía de lo que podemos llamar comunidad universitaria, porque los obreros se movilizaron, los trabajadores, se movilizaron, la CGT convocó a movilizarse, en cercanías, ¿no? No fue la columna de la CGT la que marcó el acto, al contrario, fueron los estudiantes los que marcaron el acto. Pero ¿qué ocurre? Bueno, los hijos, lo que decíamos antes, los hijos de los obreros que acceden a la universidad pública, entonces están ahí, entonces uno amplía la comunidad universitaria. Pero podríamos decir que ayer se movió toda la comunidad universitaria. ¿Por qué? Porque en todo el país hubo 1,5 millones de personas caminando por la calle reclamando por el presupuesto universitario sobre una población total de 3 millones de personas, siempre redondeando números. Ahora, no somos la mayoría de los jóvenes, no son, yo me metí en un colectivo que creo que me queda lejos, pero no son la mayoría de los jóvenes los universitarios en este país. Y cuando se dice que el voto TikTok o el voto Instagram, no sé qué red se utiliza, TikTok probablemente sí. Bueno, que ese voto a Milei es universitario, y no quiero pecar no quiero discriminar a nadie, pero tengo mis dudas. Sí. Es polémico lo que estoy diciendo, me estoy arrepintiendo, pero tengo mis dudas. Lo borramos. No, sí, yo pensaba que igual me parece eso. Digo, no, tampoco es que te quiero contradecir, no, pero igual es parte de la construcción del relato, porque si uno analiza la población votante a Milei, sí, encuentra que ha atravesado el voto a Milei la sociedad por completo, etariamente, sectorialmente, o sea, no discrimina. El apoyo a Milei no ha discriminado fracción de clase, situación social, etcétera. Sí. Los encontrás entre los profesionales, los estudiantes, los obreros industriales, jóvenes, viejos, mujeres y varones, aunque los varones lo han votado un poco más. Digo,
de todas maneras la construcción hubo un relato de que la culpa fue de los pibes. Sí, y el relato de que se armó ese relato, quiero decir. Sí. Entonces, bueno, ayer se vio otra cosa. No, desde luego que en la Universidad de Lanús tenemos muchos trabajadores, docentes y no docentes, y muchos estudiantes, por supuesto, que votaron a Milei. Y seguramente. Cuando un candidato saca el 56% de los votos, uno tiene que atravesar su grupo de amigos, su familia, uno de cada su dos lo entorno de votó. trabajo, subirse a un bondi y pensar, la mayoría de este bondi lo votó. ¿Por qué? Porque lo votó el 56%. De todos modos, si vamos al grupo ya, empezamos a sectorizar mucho y vamos a estudiantes universitarios que marcharon ayer en defensa de la universidad pública, ¿había votantes de Milei? Seguro que había votantes de Milei. ¿Eran la mayoría? No creo. No creo que la mayoría del acto de ayer lo hubiera votado. Y me parece que el gobierno se agarra de esas cosas para mirar para otro lado con tremenda manifestación, ¿no? Este gobierno se manda la parte de ser distinto a los otros gobiernos en términos políticos, ¿no? Y entonces no actúa en consecuencia cuando se espera algo. De hecho, la cadena nacional del lunes del presidente dijo, no esperen que yo ahora salga a repartir plata, con otras palabras lo dijo, pero no importa, para sumar adhesiones en un momento como, no pienso hacerlo, ¿no? Como haría cualquier otro en su situación. Y uno piensa, a ver, párate, ¿qué futuro tiene el gobierno de Milei estando las cuentas como están hoy? Breve. ¿Por qué? Y bueno, porque la gente deja de tener plata no para pagar los servicios, no para pagar el alquiler, deja de tener plata para comer. Y eso tiene un futuro a corto plazo. Y empieza a haber despidos en las fábricas, independientemente de los despidos en el sector público. Y esa gente se queda sin trabajo. Y esa gente que lo votó se queda sin trabajo, sin poder darle de comer a sus hijos, etcétera. ¿Cuánto más puede durar esto? Entonces uno piensa, bueno, la lógica es que ahora haga alguna política contraria a la que viene haciendo que tenga que ver con, vamos a repartir, ¿no? Vamos a repartir lo que hay. Distribución. Y apareció algo con lo de las obras sociales, ¿no? Cuando el presidente dijo, su gobierno, no sé quién, Caputo, las obras sociales tienen que retrotraer sus aumentos a diciembre. 7 obras sociales que hicieron tal cosa. Y entonces uno dice, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué las obras sociales de diciembre acá hicieron lo que hicieron con los aumentos? Porque fue una cosa que habilitó el presidente con el DNU. Las prepagas. Claro, sí, perdón, las prepagas, me refiero a las prepagas. ¿Por qué lo hicieron? Lo hicieron porque lo habilitó el presidente. El presidente dijo, aumenten a discreción, lo que ustedes digan. Y la libre competencia del mercado, que es la mentira más hermosa que existe en economía, la libre hará que ustedes puedan regular sus precios y aquel que está en determinada prepaga pasará a la de al lado si la propia aumentó más de la cuenta. Y es mentira. ¿Por qué? Porque en primer lugar porque existe la cartelización en esos sectores. Además, justo el sector de las prepagas es bastante especial porque si uno está bajo tratamiento en su prepaga no tiene una posibilidad de trasladarse por más que le suban la cuota a valores imposibles. O sea que es un área que específica, nada más no se puede hacer una cosa, no se puede dejar librado el mercado. Sí, no es el celular. Claro, no. Entonces, cuando uno ha pasado o pasa por alguna situación compleja en donde está con un tratamiento y necesita de su prepaga por ese tratamiento, es absolutamente imposible pensar en pasarse de prepaga. Por lo tanto, ahí nomás se quiebra lo del libre mercado, si existiera, que creo que no existe por lo de la cartelización que dije antes. Pero el presidente fue el que dijo eso. Y las prepagas entonces salieron a la cancha con ese escenario y subieron disparates. Lo que está pasando ahora con los servicios, ¿no? Con la luz y el gas. Inmobiliarias. Las inmobiliarias es otra cosa que hicieron cualquier cosa y entonces se habilitaron contratos. Antes existían los contratos temporales con inmuebles amueblados y se decía Airbnb y cosas por el estilo. Y ahora una familia común y corriente hace su contrato y se encuentra con eso, ¿no? ¿Cuánto? Uh-huh. Y te lo alquilo 2 meses. Acordemos 2 meses. Sí. No, en 2 meses me querés subir, pero acordemos 2 años de contrato, pues yo me estoy mudando, flaco. No, 2 meses. ¿No te gusta? El que sigue en la fila. Esa perversión del mercado a la que llegó Milei, creo que me parece a mí que tiene patas cortas y no sé qué va a hacer Milei en ese sentido. Pero todo esto lo decía por qué ocurre con la consecuencia de la marcha de ayer. En el gobierno de Fernando de la Rúa, el ministro de Economía que había osado recortar el presupuesto universitario con una marcha un poco más chica incluso que la de ayer, tuvo que renunciar inmediatamente. Si uno abre el diario hoy, bueno, abrir el diario es un gesto de antes, pero digo, si uno se conecta hoy a los medios de comunicación, se encuentra con que el gobierno ni piensa en ese sentido, ¿no? No está detrás de eso, ¿no? Está mirando otro canal. Si alguna decisión, evidentemente,
fue una manifestación muy grande. Si no hace nada, uno imagina que el conflicto va a escalar. Posiblemente si hace algo, evidentemente quizás sea una demostración que le torcieron el brazo, pero está en una encrucijada, por así decirlo, como... Mira, yo tengo ese optimismo, o entiendo ese optimismo, pero lo que ocurrió hoy en el Congreso es parte de... Claro, bueno, es el otro tema, claro. ¿No? El bloque de Unión por la Patria, con Germán Martínez a la cabeza, desde ayer había convocado para hoy a una sesión especial para tratar, entre otros temas, el presupuesto universitario. Cierro con esto, el presupuesto universitario. ¿Y qué pasó? No tuvo quórum. Quedó 4 o 5 diputados no tuvo quórum. Muy cerquita, pero no tuvo quórum. ¿Cómo puede ser que los diputados no hayan bajado a dar el debate? Si sos diputado de la Nación y estás trabajando en el Congreso, independientemente de la afiliación partidaria que tengas, y quito a los 35, 7, no sé, legisladores de la Libertad Avanza que podrían tener, aunque pareciera que ni siquiera tienen, unidad debajo de las ideas del presidente, pero al resto, al inmenso resto, 230 diputados, redondeando. ¿Cómo puede ser que no hayan bajado a decir, muchachos, que hay que dar el debate sobre el presupuesto universitario? Bueno, sí, evidentemente hay que darlo. Evidentemente hay que darlo porque ayer hubo una manifestación de 1,5 millones de personas en la República Argentina en defensa del presupuesto universitario. Y sin embargo no fueron. No bajaron. ¿Por qué? Por acuerdos políticos, porque el gobernador está cerrando tal cosa con el gobierno nacional, porque mi jefe político está haciendo tal otra, y no bajaron a dar el debate. Es un disparate. Lo es, y me voy a quedar ahí, porque si no, claro, ahí es donde uno encuentra también elementos donde se hicieron carne estos discursos que vos traías recién, la casta, el alejamiento de las fuerzas políticas partidarias de sus bases, ¿viste? Entonces, es lamentable lo que estoy diciendo, pero ahí es donde han jugado en la representación social, en la construcción de un relato que, bueno, evidentemente ha seducido a una gran parte de la sociedad, y me parece que hay que hacerse esas preguntas desde la órbita de la política y el gobierno con su multiplicidad de expresiones. Deberían haber bajado, debería haberse podido discutir, eso va por cuenta mía, pero hablabas también del futuro, ¿no? ¿Cómo es posible entonces construir el futuro en la Argentina si el ataque permanente y voraz contra la educación, contra la cultura y contra la ciencia y la tecnología parecería no frenar? Digo, ¿en qué situación nos quedamos o cuál sería el mensaje, para poder avanzar? Porque también hablabas de expectativas, de esperanza en algún punto, y me parece que está bueno ponerlo sobre la mesa, ¿no? ¿Cómo seguimos ahora? Bueno, nosotros trabajamos en una universidad y decíamos antes, la universidad es fundamentalmente futuro, ¿no? Es el presente de quienes trabajamos todos los días, es el presente de quienes están estudiando, pero es el futuro del país y es el futuro también de quienes estudian. La universidad es fundamentalmente futuro y en la universidad se piensa hacia el futuro, eso es una investigación, ¿no? Cuando uno investiga, está llevando adelante una tarea que va a tener a futuro una consecuencia, un resultado, y muchas veces, muchas investigaciones, de golpe cuando se terminan, su resultado no es el esperado, no es el buscado, no es la hipótesis a la que no llegamos a lo que queríamos llegar, entonces desechamos investigación y empezamos una nueva. Es decir, trabajamos por el futuro. Y yo creo que el futuro, desde luego que existe y que está pasando ahora por un... A mí me encanta el otoño, quería contradecir la primavera que vivimos en otra década, pero está pasando por una noche, digamos, ¿no? Por una noche. En Argentina las noches han sido bravas y largas y tampoco quiero irme para ese lado, pero está pasando por un mal momento. La Argentina está pasando por un mal momento y está en democracia, ¿no? Aunque este gobierno tenga muchas veces, pareciera tener muchas veces actitudes autoritarias, ¿no? Pareciera muchas veces desconocer que existen un poder judicial y un poder legislativo y que ese poder legislativo, pese a lo que pasó hoy, tiene que ser quien legisle en este país y no un estudio jurídico de las Torres de Catalinas respondiendo a un patrón que les paga sus honorarios, quien redacte las leyes. Tienen que ser los representantes del pueblo y las provincias los que lo hagan.
Eso es parte de la democracia, de la institucionalidad democrática y demás, y este gobierno pareciera no entenderlo demasiado. Sin embargo, el Congreso está abierto, los legisladores están trabajando, el Poder Judicial, comillas que abro sobre el caso, pero digo, el Poder Judicial existe, digo, no está puesto a disponibilidad, y el Congreso tampoco, está cerrado, digo, el Congreso existe, y el Estado de Derecho aparentemente también, ¿no? Una de las cosas que escuchábamos ayer en la marcha, sin repetirlas, tenía que ver con qué tenía que hacer Bullrich con su protocolo, ¿no? Porque era absolutamente imposible que lo aplicara. Por la masividad de la marcha, ¿no? Era impensado. Entré desde Callao hacia Rivadavia y vi la formación de policías federales y de gendarmería, y saqué algunas fotografías de eso, y dije, ¿qué plantea esta gente? ¿Qué posibilidad tienen de hacer algo? Nada, ¿no? No. Porque es demasiada la marcha como para ponerse a hacer algo. Y existe eso. Y entonces, el año que viene hay elecciones. A mí me parece hablar de un futuro lejanísimo el año que viene, porque desde que asumió este gobierno y más a medida que voy escuchando y viendo las medidas que toma, creo que tiene patas cortas, ¿no? De nuevo, institucionalmente, ¿no? Está el Congreso, entonces no se puede hacer cualquier cosa. No puede el presidente en un foro de empresarios en Bariloche decir aplaudo al que evade o al que fuga dólares fuera de la Argentina. Lo dijo. No lo puede decir. ¿Por qué? Porque es incitación al delito y el chango es el presidente de la República. Entonces no puede decir cualquier cosa. No puede el presidente de la República decir que el presidente democráticamente electo de un país hermano con el que tenemos excelentes relaciones históricas diplomáticas es un asesino, ¿no? Porque la palabra comunista a mí es una descripción de afinidad política, que no sé si es cierto o no, me parece secundario, va por otro lado, independientemente de la connotación que él le quiera dar. Pero no puede decir que es un asesino. No se puede, ¿no? Entonces vamos a romper relaciones con ese país. Entonces la bondad del presidente Petro de Colombia fue decir, bueno, tendríamos que romper relaciones, pero este muchacho, demos vuelta a la paz, pero, ¿no? Y lo mismo pasa con Brasil, y lo mismo pasa con China. Entonces tuvo que viajar la canciller a China para decir, no, pero va con onda. Y los chinos le dicen, no, va con onda nada, el swap me lo devolvé porque si no... Y después la entrega con Estados Unidos, ¿no? Y lo de Dinamarca, ¿no? Dinamarca todavía no está en la OTAN, entonces le podemos comprar aviones a Dinamarca, no podemos comprar aviones a la OTAN por nuestro conflicto con Inglaterra, entonces no le podemos comprar a Estados Unidos. Entonces Estados Unidos dice, no importa, vamos a terciarizar la venta esta, yo te presto la guita, vos se los compras a Dinamarca, todo acordado. Se los compraste, sí, el tema justo de te presto la guita no va, así que los vas a tener que pagar vos. Y todos seguimos acá, y dicen, bueno, vamos a pagar 40.000 millones por comprar unos aviones que además son viejos, que... ¿Para qué compramos esos aviones? Nadie lo pregunta, nadie sabe nada. Pero no era que no había un mango. No hay un mango, pero vamos a comprar los aviones en Dinamarca. ¿Por qué? Y nos enteramos por qué. Hace una semana, el gobierno argentino presentó una carta formal para incorporarse como miembro global de la OTAN. ¿En serio? ¿Ese era el objetivo? Lo que tenemos que unirnos es a la OTAN, que es una organización militar del Atlántico Norte. La OTAN tiene socios por fuera en el Atlántico Sur, en el hemisferio sur, digo, tiene socios en el hemisferio sur, entonces, bueno, ponele que podríamos entrar por ahí. ¿Cuál es nuestro interés en eso? ¿Cuál es nuestro adversario en eso? Digo, tenemos un solo conflicto en nuestra historia, dos, pero uno más reciente, dos, digo, porque uno es Paraguay, ¿no? La destrucción al Paraguay por horrores y errores políticos del siglo pasado, del siglo XIX. Sí. Pero tenemos uno reciente que es Inglaterra. ¿Por qué? Porque tenemos territorio usurpado. Argentina tiene territorio usurpado por una potencia extranjera. Cuando fuimos a la escuela nunca nos contaron que teníamos territorio usurpado. Yo empecé primer grado en el año 83. El conflicto de Malvinas, la guerra de Malvinas había ocurrido inmediatamente antes. Uh-huh. Nunca me dijeron, la Argentina hay una parte de nuestro territorio que está ocupado por una potencia extranjera. Nunca incorporamos a las Malvinas, aunque decíamos las Malvinas son argentinas y las dibujábamos cuando teníamos que calcar el mapa. No sé si se sigue haciendo ese calcar el mapa, pero a mí me tocaba. Supongo que no, pero yo también calqué mapas. Bueno, cuando teníamos que calcábamos las Malvinas y decíamos sí, las Malvinas son argentinas. Ahora, ¿por qué no tenemos? Porque están ocupadas por otro país que nos ganó una guerra, que es nuestro único conflicto, digamos, en puertas. ¿Y qué pasa? Nada.
nos queremos unir a la OTAN. Y el presidente dice, en el aniversario del 2 de abril, el presidente dijo que la vía diplomática no era solución para recuperar Malvinas. Entonces, flaco, medí tus palabras. ¿Por qué? Porque si Inglaterra oye que el presidente argentino quiere cerrar la vía diplomática para el reclamo sobre la soberanía de Malvinas, y seguramente va a activar 4 o 5 misiles para decir, bueno, no sea cosa que entre en conflicto con Argentina de nuevo. Y el presidente, con todo respeto, pareciera no estar mirando ese canal, tampoco ese canal, pareciera no hacerse cargo de que dejó de ser un comentarista de televisión, claro, y pasó a ser presidente de la República. Y nos representa en el mundo a todos los argentinos, nos guste o no nos guste. Y sus palabras tienen consecuencias en el mundo entero, nos guste o no nos guste. No puede decir, como un economista de libre mercado que asesora a Urnequian, fue su función antes de ser presidente de la República, decir, che, la verdad que el que la puede sacar de este país, saquela. No lo puede decir, porque es el presidente de la República. Pero pareciera no darse cuenta. Espero que la marcha de ayer lo haga reaccionar, pero no creo que ocurra. Nos vamos a ir con esta última declaración, pero gracias por el análisis. La verdad es que podríamos charlar un montón más sobre todos los temas que has planteado. Yo te escuchaba y pensaba en la visita de David Cameron hace pocos días, a finales de febrero. Pensaba en las declaraciones de Bullrich respecto a por qué no entregar esas islitas, si la verdad no son tan importantes. Digo, y como eso, la aberración social que para ellos constituye, que para ellos constituye la justicia social, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucha tela para cortar, ojalá tenga patas cortas. Este gobierno al menos pareciera que no estamos tan dispuestos a aguantar, más allá del voto y más allá de una campaña que se ha basado en mentiras y que ha llevado a La Libertad Avanza, en alianza con el macrismo, a hacer gobierno hoy. Hay un pueblo que lucha, que pelea, es parte de nuestra identidad, como lo es la educación superior pública, gratuita y de calidad. Gracias por haber venido a Esquina América. Seguimos conversando en otra oportunidad con Indalecio González Vergés, secretario general de nuestra universidad y jefe de gabinete también. Muchas gracias a ustedes.